Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Juvenil División de Honor. Yo soy Álvaro Sanz, hoy estoy aquí con mi compañero David Cabero. Y bueno, pues hoy os traemos una nueva entrevista en la que, bueno, pues tenemos el placer de que se haya pasado por aquí uno de los entrenadores pues más importantes del Grupo 7, de una de las canteras más importantes y mejores de España, y no es otro que David Cifuentes, futbolista y entrenador del Club Deportivo Roda, la mejor temporada de su historia. Y bueno, pues como os digo, vamos a tener el placer de entrevistarle, de tenerle aquí. Así es, Álvaro. Tú comentabas su paso por el Club Deportivo Roda. Ahora es el juvenil del Villarreal, donde toma las riendas. Y bueno, la verdad es que está siendo uno de los mejores equipos, no solo del Grupo 7, sino de España. Estamos hablando de, de un equipo que en octubre completó 5 de 5 victorias, con 25 goles a favor y solo 3 en contra en solo 5 partidos. La verdad que unos números escandalosos. Pero que sin embargo sigue tercero clasificado, por lo que, bueno, es una de las cosas que hemos contado en la entrevista y que creemos que ha quedado bastante interesante. Sí, ahora lo veréis, comentar un poco, pues eso, cómo le ha ido al Villarreal en esta temporada, un poco cómo trabajan como cantera y ciertas cosas que nos ha comentado acerca de la categoría de la División de Honor. Así que bueno, sin más, os dejamos con esa entrevista a David Cifuentes, espero que la disfrutéis. Bueno, pues bienvenido a Juvenil División de Honor, bienvenido a Juvenil DH, David Fuentes, el técnico del Villarreal. Bueno, pues lo primero para nosotros es un verdadero honor y un placer pues contar hoy contigo, bueno, pues aquí para charlar un poco de la División de Honor, del Grupo 7 de tu equipo. Así que nada, lo dicho, por nuestra parte bienvenidos y bueno, pues a ver si tenemos una entrevista que sea gratificante. Hola, buenas. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Nos vamos a entretener. ¿Qué tal, David? Pues bueno, yo también te quería dar las gracias un poco por pasarte por aquí para hablar de la División de Honor de la que tanto nos gusta hablar. Quería empezar un poco con tu perfil como entrenador, ¿no? Actualmente eres el entrenador del Juvenil A del Villarreal, pero has pasado por varios clubes como primer entrenador en clubes senior, pero bueno, del año pasado tomaste un poco parte de pasar a ser el cuerpo técnico de Miguel Álvarez en el Villarreal B. Tras ese ascenso a segunda división, este año has tomado las riendas del juvenil en división de honor. Yo quería preguntarte, David, cómo fue esa decisión. Después de un ascenso, ¿qué creías que te iba a aportar la división de honor a tu perfil para crecer como entrenador? ¿Y qué creías tú que personalmente podías aportar a los juveniles del Villarreal en este caso? Sí, bueno, mira, yo hace ahora 5 años que digamos que estoy dentro de la disciplina de lo que es el Villarreal y es verdad que en estos 5 años pues he ido pasando por muchos equipos dentro de lo que es todo el organigrama del club y también por muchos puestos diferentes. Yo, pues, la primera vez que entré en Villarreal entré como analista. Estaba ya en División de Honor, formaba parte de lo que es el Juvenil Roda, que al final pues, ya sabéis que es un club convenido del Villarreal y que está un poquito dentro del organigrama. Luego el siguiente año pasé a ser analista del Juvenil A del Villarreal, con lo cual ya te digo, conozco muy bien lo que es la categoría. Eh, a partir de ahí sí que me dieron la oportunidad de pasar a ser primer entrenador. Bueno, cogí en este caso al Roda, que compite en tercera división, en el grupo de aquí de la Comunidad Valenciana. Y bueno, y a partir de ahí el año pasado sí que, pues bueno, se me generó la opción de poder ir como asistente de Miguel al B. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia chulísima, donde encima conseguimos el ascenso. Pero es verdad que yo siempre he tenido claro que a mí lo que me gusta es ser primer entrenador. Entonces, en el momento que me propusieron el poder coger el juvenil A del Villarreal, pues la verdad es que no lo pensé, no lo pensé. Entonces, pues bueno, en eso estamos. ¿Qué les puedo aportar? Pues, bueno, yo creo que al final la experiencia que he ido adquiriendo estos años, pues me ayuda mucho en este caso, con los jugadores. Y luego, por otro lado, pues es verdad que yo, pues el grupo lo conozco bastante, porque ya es la tercera temporada que estoy en División de Honor y es verdad que hay algunos equipos que sí que van cambiando, pero por norma general hay un grueso que se mantiene. Con lo cual, quieras o no, aunque es verdad que las generaciones van cambiando de jugadores, pero sí que más o menos pues conozco campos, conozco instalaciones, voy conociendo a entrenadores y es algo pues que creo que nos ayuda bastante. Y bueno, pues nosotros, bueno, al final dedicados a la División de Honor, en este caso vamos a centrarnos un poquito en el grupo 7. Tenemos un grupo 7 en el que son varios los equipos que, bueno, al final tienen como objetivo pues estar en la parte alta, quizás, bueno, pues pelear por estar
arriba. ¿Cómo está consiguiendo el Villarreal pues de alguna manera competir tan bien como lo está haciendo este año en este grupo 7? ¿Cuál crees que podrían ser las claves? Bueno, yo creo que, a ver, uno de nuestros puntos fuertes es que creo que hemos conseguido adaptarnos a prácticamente todas las situaciones. Al final es uno de los objetivos que yo me planteo como entrenador, el que seamos capaces de jugar a distintas cosas. Cuando nos toca tener el balón, pues ser capaz de hacerlo bien. Cuando por lo que sea hay un equipo que viene y es capaz de tener el balón más que nosotros, pues ser capaces de defender bien también y de ser capaces de transitar correctamente, de tener un buen balón parado, tanto defensivo como ofensivo. Al final es algo que yo siempre me he planteado y que creo que marca la diferencia en los equipos. El poder ser bueno en prácticamente todas las fases del juego, no simplemente en una. Entonces yo creo que esto es algo que nosotros estamos consiguiendo. Y luego lo que es el grupo, la verdad que el grupo está siendo muy, muy exigente. Muy exigente porque, bueno, sobre todo hay dos equipos, creo que junto a nosotros, están sacando una cantidad de puntos muy grande, con lo cual pues nos está llevando una exigencia en el día a día que es altísimo. Pero bueno, tiene su parte buena, que es que al final nos va a llevar a mejorar esta exigencia del día a día. ¿Cuál crees que son los rasgos un poco fundamentales de tu equipo? Aquí sí que me gustaría pedirte un poco que te mojaras y que no cayeras un poco en los tópicos al final, que los entrenadores metéis un poco de ir partido a partido. No, no, yo quería preguntarte a ti personalmente, cuando tomas las riendas del Villarreal, ¿cuáles son los 2 3 conceptos sobre los que crees que puedes potenciar las virtudes de tu equipo? Yo al final, por lo que he podido ver del Villarreal aquí desde Madrid, creo que es un equipo que, bueno, tienes una doble punta formada por Unax y Bachu, que son 2 jugadores al final muy móviles, un doble pivote formado por Dani Requena y Darian Ruiz, que no solo sirven para encontrar el juego rival, sino también para empezar a crear el tuyo. Luego también al contragolpe con jugadores muy interesantes como Víctor Moreno. Ya te digo, ¿cuál crees tú, cuál fue tu idea para plantear la temporada al inicio y cuál está siendo después de 11 jornadas tu idea del Villarreal? Bueno, mira, nosotros al final, como os he dicho antes, yo llevo 5 años ya en el club, entonces conozco muy bien las virtudes dentro de lo que son, digamos, el tipo de jugador que nosotros tenemos en el club. Entonces, nosotros en Villarreal siempre tenemos jugadores que técnicamente son muy buenos, que les gusta mucho tener el balón, pero es verdad que partiendo de eso, yo algo que me planteé y que creo que es muy importante y creo que se nota en el equipo, es conseguir que el equipo fuera más vertical de lo que lo solemos ser. Entonces, nosotros con balón al final, si podemos ir hacia adelante, vamos hacia adelante. Hay una frase que, bueno, pues que se escucha mucho, escuchamos mucho entre los jugadores, que es, aquí se dice mucho, tenla, que es, vamos a tener el balón, tal, que nos dure el balón. Y a mí es algo que bueno, pues que cuando lo escucho, la sangre se me altera. Entonces hemos intentado, pues eso, meterles ese punto más de verticalidad, de que cuando podemos ser verticales hay que ser verticales, que quizás es algo que otros años a lo mejor no se hacía. Y luego, yo es que al final creo que la diferencia lo marca lo defensivo muchas veces. Entonces, creo que meterle ese punto de ser solventes defensivamente, pues es algo que creo que está marcando la diferencia. Entonces, yo te destacaría esos 2 puntos. El meterle una vuelta de tuerca al nivel defensivo, que creo que lo estamos consiguiendo y al final, pues bueno, los números lo reflejan. Y luego, sobre todo, ese punto de verticalidad, de tras robo, ir hacia adelante, de en el posicional, si puedo ser vertical, ser vertical. Creo que es algo que marca un poquito, son los rasgos más característicos de nuestro equipo. Yo, bueno, pues antes comentábamos un poco de quizá los equipos que están ahí peleando arriba con vosotros. Uno, bueno, venís de ganar bastante bien al Valencia, ese 3-1 que además rompéis esa racha del Valencia que no había perdido en lo que va de temporada, solo ha perdido con vosotros. También ganasteis al Atlético de Madrid por 4-0. En octubre han sido 5 victorias en 5 partidos, 25 goles a favor, solo 3 en contra. Y con todo y con eso el equipo va tercero. ¿Cuál es la valoración que haces tú a estas alturas de temporada? Tras podríamos decir, bajo mi punto de vista, una temporada de momento bastante buena, sobre todo porque sois el equipo que para mí ofensivamente sí que está aportando más en el grupo. Sí, a ver, al final nosotros valoramos la temporada, creemos que estamos haciendo una temporada muy buena. Lo que pasa que es verdad que a día de hoy
pese a estar haciendo esa temporada muy buena, pues no nos está llegando para ser primeros. Hay dos equipos como Madrileño y Valencia que creo que están a un nivel espectacular. Es verdad que en el duelo directo hemos conseguido ganarles, pero, pero es lo que hablamos antes, es esta exigencia que nos está marcando, este nivel que está marcando, que es altísimo, al final yo creo que nos está llevando a mejorar también a nosotros. Yo entiendo, por lo que conozco la liga, yo entiendo que llegará el momento que esta cantidad de puntos de alguna manera no sé, se hará estable. No creo que podamos seguir los tres equipos sacando el promedio que estamos sacando jornada por jornada. Si somos capaces de seguir así, pues, bueno, y no nos da para ganar la liga, yo creo que tenemos que acabar contentos por el promedio que estamos haciendo, por la temporada que estamos haciendo. Pero ¿y cuál dirías ahora mismo que sería el objetivo a priori, el más cercano que os marcáis, el Villarreal? Nosotros al final, desde Villarreal, yo creo que siempre es así. Nosotros, evidentemente, nuestro primer objetivo es que los jugadores mejoren y que puedan ir quemando etapas y que puedan ir subiendo al C, puedan subir al B y al final a largo plazo pues puedan ser jugadores potencialmente de primer equipo. Pero luego aquí hay una exigencia muy grande y aquí al final se exige pues que estemos lo más arriba posible en la tabla. Estamos hablando mucho al final del papel colectivo del Villarreal y me gusta porque a mí tampoco me parece justo, entre comillas, individualizarlo en dos, tres nombres que al final estén sacando la temporada del Villarreal, pero sí que te tengo que preguntar por algunos nombres y sobre el crecimiento que están teniendo esta temporada, como por ejemplo Unax, que al final, en base a los partidos que ha tenido con el Villarreal, ha sido convocado con la sub-18, Dani Requena, que al final se convirtió en habitual de la sub-19 y ahora incluso está alternando el Villarreal C. O Bachuk y Adrián Suárez, que son dos nombres que encabezan la lista de goleadores y la de Zamora respectivamente. ¿Cómo ves tú como entrenador ese crecimiento de tus futbolistas? Sí, a ver, al final es evidente que ellos están mejorando, pero sobre todo creo que lo más importante es que ellos se han dado cuenta que se tienen que exigir más en el día a día. Eh, Varios de los jugadores que me has nombrado, cuando nosotros llegamos en pretemporada y demás, teníamos la sensación de que eran excesivamente cómodos. Como que se sabían buenos, que lo son, pero el saberte que eres bueno, pues te llevaba a conformarte con, pues sí, he hecho un par de acciones buenas en el partido, me conformo con hacer 3, 4 acciones puntuales en entrenamiento buenas. Entonces creo que, sobre todo, lo más importante que creo que hemos conseguido con ellos es meterles esa exigencia en el cuerpo, que no se acomoden, que no sean cómodos en entrenamientos, que no sean cómodos en partidos, que si pueden ir a por más, vayan a por más, que nos ayuden defensivamente, porque al final, pese a ser a día de hoy el equipo menos goleado, muchas veces tenemos en campo a mucha gente ofensiva y parte del éxito de que no encajemos es también de ellos, de que al final, pese a ser gente ofensiva, está trabajando muy bien defensivamente. Entonces, que creo que su mejora, sobre todo, más que lo que yo les haya podido aportar, creo que es el nivel de exigencia que ellos se han puesto en el día a día, que creo que es superior al que se ponían o al que se habían puesto hasta ahora. Precisamente del talento de tus futbolistas te quería yo preguntar ahora y de tu gestión con este. Yo te quería llevar a un escenario concreto, que es el tercer gol que anota el Villarreal al Valencia. A mí me parece una secuencia espectacular entre amagos, entre recursos técnicos, atacar al espacio. Te quería preguntar por eso, porque al final, ¿cómo se gestiona eso con los juveniles? ¿Cómo llegas tú a chicos de 16, 17, 18 años? ¿Qué parte depende del talento y qué parte depende del banquillo? Porque es verdad que la división de honor cada vez está todo más medido, entre comillas, desde el banquillo. Entonces, una jugada tan improvisada como parecía esa, por cómo se dio y el éxito que tuvo, cómo se gestiona y ya te digo, qué parte depende del talento de los propios jugadores y qué parte depende de ti como técnico. Yo creo que la mayor parte depende de ellos, depende de su talento. Es verdad que nosotros, pues en el día a día intentamos pues, aconsejarlos o marcarles ciertas pautas que creemos que les ayudan. Pero al final son pautas que creemos que les ayudan porque nosotros hemos observado su talento, con lo cual al final realmente lo que intentamos hacer es potenciar su talento y en esa jugada en sí
es lo que tú dices, al final es una jugada improvisada que su talento les lleva a hacer. Es verdad que dentro de la jugada pues hay rupturas, que es algo que nosotros incidimos mucho en que no vengan siempre a pie, que no sean cómodos, que también haya que ir al espacio, pero luego al final es una jugada de puro talento donde entra el colectivo y donde entra el talento de 4 o 5 jugadores que son muy buenos. Yo quería preguntarte, mister, sobre tu opinión acerca de qué cosas crees que se podrían mejorar, sobre todo relacionado con la categoría, porque bueno, es una categoría muy bonita, son muchos equipos, son 7 grupos, y al final cada vez estamos viendo jugadores más jóvenes que dan el salto desde la división de honor incluso hasta los primeros equipos, pero sí que es verdad que a lo mejor es una categoría que no se sigue mucho, ¿qué cosas crees que se podrían mejorar o que no estén para tu gusto, no sean correctas? Bueno, creo que antes lo estábamos hablando, antes de empezar la entrevista. Yo creo que a nivel del seguimiento que se le puede hacer a la liga para los aficionados o la gente que está inmersa en ella, es una liga difícil de seguir, porque muchas veces el encontrar resultados, el encontrar en vivo partidos y demás, creo que es algo difícil y creo que se podría mejorar. Luego, igual lo que digo no es políticamente correcto, pero yo creo que se le podría dar un paso adelante o se podría dar un paso adelante a nivel de infraestructuras. Quizás hay mucha diferencia a veces entre, pues no sé, vas a jugar al campo del Valencia, césped natural, grande, estadio, y luego pues a veces te encuentras en otros sitios, pues campos que no están tan bien, ya no que sean de natural o no, pero que a lo mejor pues no cumplen dimensiones, son demasiado pequeños, césped con agujeros, artificial, con... No sé, creo que a lo mejor se podría de alguna manera exigir un mínimo a nivel de infraestructura que quizás ayudaría mucho, mucho a que la división de honor mejorara. También es verdad que tampoco quiero ser injusto. Pues, es difícil para los equipos tener una instalación a lo mejor mejor y a lo mejor no es fácil de conseguir lo que digo. Pero sí que creo que a lo mejor sería una forma de dar un paso adelante. Te quería preguntar además un poco por el papel ya del propio Villarreal como club formador. ¿Cómo se trabaja desde dentro una cantera que al final es tan fructífera? Voy en el sentido de que a lo mejor no es como otros clubes, Fútbol Club Barcelona, que impone un único sistema de juego y al final el que se practica en el fútbol base es el mismo. En este caso, en el Villarreal, el primer equipo, hemos tenido diferentes entrenadores con diferentes propuestas. Marcelino, Javi Calleja, Emery, Setién, cada uno al final es más diferente que el anterior. Entonces, yo quería preguntarte, como tú como formador del Villarreal, cómo se gestiona lo que es el previo paso al fútbol de la más alta élite, porque al final eso es lo que supone la división de honor para los juveniles. Sí, a ver, desde el club al final hay una máxima, ¿no? Que al final nosotros siempre decimos que pues, lo más importante es el jugador. Entonces, a partir de ahí, es verdad que pues, a través de la Secretaría Técnica del club, generalmente el tipo de jugador que tienes es bastante similar. Entonces, es verdad que muchas veces las estructuras, los sistemas o como lo queramos llamar que empleamos son diferentes, pero sí que al final generalmente la idea sigue siendo muy parecida. Al final es una idea a través del balón, de que nos asociemos, de que sea un fútbol combinativo, pero porque al final el tipo de jugador te lleva a eso. Si nosotros en el club, en este caso Secretaría Técnica, ficha perfil de jugador que le gusta tener el balón, que le gusta combinar con balón, pues evidentemente por mucho que nosotros cambiemos cada técnico, pues a lo mejor uno juegue con una estructura, otro juegue con otra, pero al final te lleva a ser un equipo que quiere ser dominante con balón, que quiere someter al rival. Entonces, al final creo que mucho lo marca pues lo que ficha Secretaría Técnica te marca un poquito el perfil de jugador que tienes, evidentemente, y el estilo que utilizas. Entonces, por mucho que cambiemos las estructuras, al final vamos a ir hacia una misma idea de juego, o muy parecida. Y por último, bueno, pues para ir cerrando, a mí hay una pregunta que además en nuestros programas en Twitch un día lo comentábamos, y es sobre un poco la preparación antes de iniciar la temporada, porque hablábamos bueno, que quizás cuando llega un entrenador nuevo también tiene que centrar ciertos aspectos técnicos, pero no sabemos si al final las pretemporadas las enfocáis más en el apartado físico,
en el apartado un poco de asimilar conceptos, o eso va desarrollándose conforme avanzan los partidos? No sé cómo planteáis vosotros las pretemporadas, que al final es uno de los periodos más importantes de cara a la temporada que se avecina. Sí, a ver, nosotros, al menos en lo que es juvenil A, como lo hemos planteado este año, nosotros prácticamente no hacemos lo que es la pretemporada al uso, de, pues bueno, la primera semana no tocamos balón, no. Nosotros al final esto no, creemos que no es necesario, entonces nos vamos directamente a asimilar conceptos, evidentemente pues empezamos por conceptos muy pequeñitos y poquito a poquito vamos desarrollándolos. Y sí que es verdad que evidentemente la parte física tiene un punto importante dentro de lo que es la pretemporada, pero al final todo es desde el jugar, todo es desde el balón, todo es desde hacer diferentes tareas con más espacio, menos espacio, dependiendo de lo que nos interese, pues según la altura que esté de temporada, pero cualquier tarea va a tener algún concepto a meter, algún concepto nuevo, algún concepto a desarrollar, algún apartado nuevo a meterles a los jugadores. Con lo cual, al final, no diría que prácticamente es lo mismo que hacemos ahora, pero sí que es verdad que es una idea muy similar. Al final no varía tanto lo que hacemos en pretemporada a lo que estamos haciendo en una semana normal de competición. Al final se trata de, pues esto, de que asimilen los conceptos, de que mejoremos, de que evidentemente empezamos por conceptos muy básicos, pues porque nos tienen que conocer y partimos de algo muy básico y vamos poquito a poquito al detalle, pero al final la idea es muy parecida. Te quería hacer una última pregunta, así para cerrar, por lo menos por mi parte. Eh, una vez empieza la temporada, ¿cómo es la comunicación interna en cuanto a los entrenadores del fútbol base, ¿no? Antes mencionábamos que tú al final habías formado parte del cuerpo técnico del Villarreal B. También hemos hablado un poco que Daniel Requena pues ya estaba de cara en dinámica de otros equipos como Villarreal C. ¿Cómo es al final, cómo habláis los entrenadores eso? Depende un poco siempre en favor del jugador, un poco del objetivo deportivo de cada equipo. ¿Cómo funciona eso en un club como el Villarreal? ¿Te refieres a lo que son las subidas y bajadas de jugadores? Eso es. Bueno, al final es una decisión más del club. Es una decisión más del club, que el club decide si el jugador ha quemado ya la etapa en juvenil y decide que tiene que dar el paso hacia adelante, o tiene que permanecer en el juvenil, o simplemente sube a ayudar un partido en concreto y luego tiene que volver a bajar. Digamos que lo decide más el club. Sí que es verdad que nosotros, en lo que es nuestra zona de trabajo, nosotros trabajamos prácticamente todos los clubes o sea, todos los equipos del club trabajamos juntos en un aula. Tenemos una sala grande, donde es nuestra sala donde nos reunimos los cuerpos técnicos. Entonces, para que os hagáis una idea, la mesa del Juvenil A lo mejor está a 5 metros de la mesa del Villarreal C o a 5 metros de la mesa del Cadete. Entonces, al final, es una zona común. Entonces, nosotros al final tenemos hilo muy directo, porque estamos trabajando en el día a día pues prácticamente codo con codo. Pero es verdad que esa decisión final de quién sube, quién baja, o si sube o si baja, no la tomamos nosotros, al final forma parte más del club. Bueno, pues por nuestra parte, David, darte las gracias por haberte pasado por aquí, por nuestro canal, por las facilidades que nos habéis puesto, tanto tú personalmente como el club. Y nada, no sé si que es algo más, pero nada, simplemente eso, darte las gracias y desearos una grandísima temporada, que nos sigamos viendo y que sigamos viendo un Gran Villarreal. Eso es. La verdad ha sido una gran oportunidad para aprender bastante sobre la División de Honor, sobre el funcionamiento de esta y sobre todo la gestión de una gran cantera como la del Villarreal, que al final es un poco, sobre todo lo que más nos gusta, yo creo, comentar. Entonces, ya te digo, muchas gracias desde aquí. Para nosotros ha sido un honor tenerte por Juvenil de H. Muy bien, muchas gracias por todo y bueno, como os he comentado antes, a mí me gusta mucho la labor que estáis haciendo porque creo que estáis consiguiendo darle visibilidad a la División de Honor, que como hemos hablado antes, creo que es algo que puede ayudar a la categoría, pues aparte de que sea más visible, pues a darle un pasito adelante a nivel de seguimiento de los aficionados. Y creo que vosotros lo estáis consiguiendo, entonces creo que es para daros la enhorabuena. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a ti, David, al Villarreal, a todos los que nos habéis visto
ya sea en Twitch, YouTube. Bueno, recordaros que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, darle al botón de me gusta, suscribiros, etcétera. Y nada, cualquier cosa que nos queráis decir, pues aquí estamos pues para vosotros, para estar atentos. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Luego.